Hola, me da mucho gusto que estés conmigo en esta ocasión, buscando conocer un poquito más acerca de esa cuestión que llaman automotivación, que es un punto esencial si usted quiere tener una vida realmente exitosa, productiva, de la cual pueda sentirse orgulloso u orgullosa. Vamos a tocar algunos puntos que para usted pueden resultar importantes, a lo mejor muy ilustrativo, y que bueno, me alegro, porque de eso se trata, de poder compartir con usted un poquito de las cosas que conocemos, para que la vida de todos vaya siendo mejor. Le recomendaría tener a mano algo donde escribir, porque lo vamos a necesitar, ¿verdad?, durante el tema, y pueden ir surgiendo ideas o dudas o situaciones que en un momento dado usted quiera anotar. Entonces, si ya tiene por ahí el papel a la mano, va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos empezando. Antes que nada, gracias por tomarte el tiempo de escuchar el tema y vamos viendo qué podemos aportar un poquito a tu vida. Hablaremos ahora de un tema que resulta fundamental si usted espera ser exitoso en la vida. El ser exitoso en la vida no es cuestión de suerte, no es cuestión de que por coincidencia una persona es exitoso, ni por genética ni por apellido. El éxito se logra a través de un trabajo dedicado, a través de preparación, y el problema es que la mayoría de las personas no tienen la disposición o no saben cómo funciona su mente para generar ese impulso que los lleve a progresar. Tienen el deseo, pero no tienen el enfoque, no tienen la perseverancia, y entonces los resultados son nulos. Por eso queremos en esta ocasión abordar ese tema que creemos que es muy importante. ¿Cómo se relaciona la motivación con el logro de sus objetivos? En primer lugar, si usted vive en la sociedad actual, no importa en qué parte, en qué ciudad del mundo viva usted está afectado de alguna manera por ese ciclo que aparece en la pantalla. A no ser que usted se salga a vivir al monte, usted estará dentro de ese círculo y el truco es aprender a funcionar en él, sin que el estrés nos mate, que ese es el problema serio que está viendo ahorita. Entonces, para empezar ese círculo siempre vamos a tener urgencias y necesidades. Urgencias económicas, de salud, de relaciones interpersonales, como usted lo quiera ver. Tenemos urgencias y necesidades en la vida que tenemos que resolver. Esas necesidades van a generar tensión, estrés, y ese estrés va a ser más o menos dependiendo del ambiente donde usted se mueva. Si en su ambiente, si en su cultura, por ejemplo, el qué dirán es muy importante, pues probablemente habrá mucha tensión en usted mientras no tenga un carro que esté a la altura del ambiente donde usted se mueve. Ese ambiente va a través de la crítica, va a través de la desaprobación, a generar tensión. Esa tensión va a producir un esfuerzo de su parte para tratar de arreglar esas urgencias y necesidades. Ese esfuerzo va a producir un comportamiento. Ese comportamiento va a estar definido, como dice ahí, por sus oportunidades e incentivos y por sus motivaciones. Esas dos cosas van a definir qué es lo que usted va a hacer para tratar de disminuir la tensión causada por sus urgencias. Ese comportamiento va a producir un resultado, dependiendo en gran medida de sus habilidades para hacer eso que está tratando de hacer. Ese resultado puede tener dos variantes. En primer lugar, que el resultado sea positivo, sea adecuado y las necesidades originales, como dice ahí, son satisfechas. En este caso puede ser que se las ingenie para comprar un mejor carro, puede ser un carro nuevo de agencia,
Y puede ser un carro compacto. Es su primer carro, es un gran mérito lograrlo. Pero cuando las personas, su cuñado, su suegra, los amigos, ven su carro nuevo del cual usted está orgulloso, comentan, pero qué chiquito, ¿verdad? Eso lo va a volver a llevar otra vez a la parte de arriba del círculo en las urgencias y necesidades, porque dado que el que dirán es muy importante para usted, se va a volver a generar tensión para tener un carro más grande y vuelve a entrar en el círculo. Si el resultado fue negativo, el asunto va a estar más trabajoso, porque quiere decir que terminó peor que como empezó. Y eso obviamente va a volver también a producir urgencias y necesidades. Y vuelve usted para arriba independientemente de que el resultado sea positivo o negativo. Así están funcionando las cosas ahorita. Definitivamente es un círculo que lleva a siempre estar buscando más, muchos deseos insatisfechos, siempre en la carrera, siempre con estrés. Y eso es lo que nos está enfermando y está haciendo la vida cada vez más difícil, aunque tenemos una mejor tecnología o tenemos una mejor infraestructura. Esa es la realidad. Como comentábamos ahorita, vivir en ese ciclo del cual estamos hablando resulta un poquito trabajoso, muy estresante, y si de alguna manera no nos damos maña para aprender a vivir en él, lo más seguro es que acabemos enfermos y a lo mejor hasta muertos antes de lo que nos toca. Entonces, el chiste es qué se puede hacer ahí para que en un momento dado la vida no pierda su buen sabor de boca y podamos mejorar. Bueno, aquí el punto es este. ¿Qué es lo que necesitamos para lograr éxito en esa manera de vivir? Porque esa es la que usted va a tener, a menos que se quiera ir a vivir, no sé, a la costa con los coyotes. Si vive en Hermosillo, si vive en nuestro mundo moderno, por así decirlo, le va a tocar vivir así. Y el punto es ese, ¿qué hacemos para que se pueda funcionar bien? El señor de la foto es el presidente Harry Truman de Estados Unidos, y él comentaba algo interesante. Estudié la vida de grandes personas y vi que el truco era que hacían las cosas con vigor, energía y entusiasmo. Ahí está la clave. Si queremos funcionar bien en la vida actual, tenemos que vivir de una manera que realmente nos resulte interesante, de una manera que estemos conscientes de que buscamos algo que para nosotros es importante. Porque si no, no habrá vigor, energía y entusiasmo, como decía el señor Truman en su momento. Aquí el asunto es cómo hacer eso. En primer lugar, tiene que empezar a hacerse una pregunta. ¿Serás de los que hacen o de los que ven hacer, pero no hacen nada? Asumir una postura pasiva ante la vida ahorita realmente resulta problema. Porque si no nos movemos, pues la vida va a hacer que nos movamos a fuerzas y resulta más trabajoso. Entonces el punto aquí es realmente buscar la manera de ser de los que hacemos. Porque si no, entonces vamos a tener una actitud pasiva ante la vida y nos va a tener que estar empujando a través del sufrimiento, lo cual pues obviamente no es el chiste. Entonces aquí el asunto es ese, ¿cómo le podemos hacer para caminar para adelante? En ese sentido, tenemos que empezar a familiarizarnos con una palabrita que es la clave: motivación. La motivación, como usted ve en el cuadro, dice, es aquella fuerza, conocida o desconocida por el propio individuo, que determina un comportamiento. A lo mejor le resulta interesante la palabra desconocidas. El asunto es que nuestro comportamiento está, en la gran mayoría de las ocasiones, determinado por nuestro nivel subconsciente. Y ahí pasan cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, muchas de las motivaciones que tenemos para actuar están a nivel subconsciente, y por eso a veces no nos explicamos
por qué hacemos cosas incluso que sabemos que nos van a causar problemas. Muchas personas se sorprenden y dicen, pero ¿por qué dije eso o por qué hice eso si yo ya sabía que en un momento dado, si hacía eso, me iba a embroncar? Pues por lo que dice el cuadrito rojo, porque esas fuerzas que lo llevan a la acción están en su nivel subconsciente y de algún modo son desconocidas para usted. Ahora, claro está que yo no puedo depender de motivaciones externas a mí. No puedo depender de motivaciones que estén en el entorno, en mi circunstancia de vida, porque esas son muy cambiantes y no están bajo mi control. Un ejemplo, a lo mejor usted tiene en su casa cajones de la cocina que está batallando con ellos hace un año, y la puerta del baño rechina también hace un año, y usted ha tenido el firme propósito o la buena intención de arreglarlas, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no ha habido una motivación suficiente para hacerlo. Pero en eso le habla su suegra y le dice que va a estar de visita en su casa toda una semana. Pues observe lo que usted va a hacer y verá cómo en 2 días es capaz de arreglar cajones, puertas, pintar, arreglar todo lo que estaba pendiente. En 2 días. Y tuvo un año para poderlo hacer y nunca lo hizo. La razón es porque no había una motivación. Su suegra linda es una motivación y normalmente funciona bastante bien. Entonces, aquí el punto es ese. Recuerde, yo tengo que caminar todos los días y caminar con entusiasmo y vigor, como decía el señor Truman. Entonces yo no puedo depender de esas motivaciones, ni usted puede depender de esas motivaciones externas. Entonces aparece otra palabra en el juego. La palabra es automotivación. ¿Esto qué quiere decir? Que esas fuerzas yo las voy a tener que aprender a generar dentro de mí. Como dice ahí, la automotivación es la capacidad que tiene el propio individuo de crear y mantener dentro de sí esas fuerzas. Ese es el punto. Si yo logro crear y mantener dentro de mí esas fuerzas, entonces me voy a mover en una forma ordenada, independientemente de la fecha, independientemente de dónde esté. Siempre va a haber esa fuerza que me va a motivar a la acción, que va a determinar un comportamiento, como decíamos. Y ahí sí, como yo creo esa fuerza y la mantengo dentro de mí, estoy en control. Y eso puede permitirme funcionar mucho mejor. Como la idea aquí es de algún modo ayudarlo a definir cosas, le voy a dar un ratito, unos 3 minutos, para que, así a la ligera, en base a lo que hemos visto, usted pueda empezar a reflexionar sobre qué cosas pudieran ser para usted automotivadores. Cosas que en un momento dado pueden impulsarlo a hacer las cosas que usted quiere en su vida. Pero el truco es ese, que sean deseos, ideas, emociones que usted tiene dentro de usted, no que dependan de fuera, y que pudiéramos usar de alguna manera como una base para generar ese impulso hacia la acción que será necesario si usted quiere concretar en la realidad física esas ideas que tiene en su mente. Entonces, vamos pensando un ratito.
Usted se puso a pensar un poquito ahorita en esas posibles cosas que pudieran automotivarlo. Probablemente se haya llevado una sorpresita. No se le ocurrió nada. Y es muy curioso, porque uno dice, bueno, pues si se supone que es algo que a mí me interesa, que es algo importante para mí, a lo mejor usted está pensando ahorita, Mario, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no sé por qué no lo hago. Bueno, la idea es ir viendo todas esas cosas, porque únicamente a través de conocerse a usted mismo o usted misma podrá ir manejando su vida en una forma eficiente. La razón por la cual usted no encontró rápidamente esos automotivadores es porque en nuestra cultura hay una cuestión muy seria. Se nos enseña a no pensar en eso. Si usted quiere automotivarse, la principal herramienta que tiene para hacerlo es lo que pudiéramos llamar nuestra capacidad de elegir. Todos los seres humanos, mientras estamos vivos, en un cuerpo físico, podemos elegir. Lo interesante es que no lo hacemos. Tenemos la capacidad, pero no la usamos. Y es lo mismo con usted. Usted va aprendiendo a vivir, pues, a cómo lo lleva la vida, ¿verdad? Y en base a esa cultura, usted establece necesidades, prioridades, costumbres, y ahí se la lleva. Pero es difícil pensar en un momento dado en salirse de lo establecido, por así decirlo, y empezar a definir su propia vida personal, aunque sea de una manera un poco diferente a esos moldes que le enseñaron. Entonces, aquí la pregunta es esa. Ok, mi capacidad de elegir es la herramienta para yo empezar a motivarme, pero ¿por qué no la uso? ¿Por qué en un momento dado renunciamos a ejercer nuestra capacidad de elegir? Hay varias razones. En primer lugar, el qué dirán. Tal vez le resulte curioso oír eso. Lo que sucede es que en nuestra cultura se nos enseña a tenerle mucho miedo a la desaprobación y al rechazo. Cuando nosotros empezamos a elegir una vida propia, eso normalmente no le conviene a otras personas que le rodean, especialmente esas que se llaman familia. Y esas personas empezarán a ejercer presión a través de la desaprobación y del rechazo para que usted no se salga del moldecito que ya todos conocemos. Ese miedo al que dirán es muy fuerte, a veces está a nivel subconsciente, pero está trabajando. Simple y sencillamente, vea usted cuántas cosas hace por el que dirán. Y en términos reales, el que dirán no existe. El que dirán no es nadie. Es una idea que usted tiene en su mente, pero que ha aprendido que es muy importante. En segundo lugar, pudiéramos mencionar la ignorancia. No elegimos, simple y sencillamente, porque no tengo los conocimientos necesarios para entender que en un momento dado yo puedo elegir. Estamos demasiado inmersos en la costumbre. No tengo, por así decirlo, el poder para poder elegir, porque me faltan las ideas adecuadas. En tercer lugar, tenemos la cuestión de la autoestima. La famosa baja autoestima. O sea, yo no me considero merecedor de las cosas buenas de la vida. Por un pasado a lo mejor problemático, por equivocaciones que hemos cometido, yo pienso que las cosas buenas de la vida son para otras personas porque yo tengo que cargar mi cruz y tengo que pagar las cuentas que debo. Obviamente eso es una estupidez y nos lleva a ir cada vez más para abajo en lugar de ir para arriba. Entonces, si usted tiene una baja autoestima, voy a ponerlo así, se siente muy devaluado y ese sentirse devaluado le va a impedir generar poder para poder elegir qué es lo que usted quiere hacer en su vida. En cuarto lugar, pudiéramos mencionar el conformismo.
En palabras sencillas, eso quiere decir que mientras alcance para mal comer y bien pistear, ahí muere, no hay que moverse mucho. Ese conformismo es el que nos lleva de alguna manera a ser mediocres, a una vida sin significado ni propósito. Vamos para donde nos empuje el viento, ¿verdad? La mayoría de nosotros vivimos en un círculo de confort, así le dicen, y no es porque sea confortable, sino porque es conocido, y porque es conocido requiere poco esfuerzo, requiere pensar poco, porque como ya sé cuál es la rutina, entonces nada más como los burritos, ahí nos la llevamos caminando en círculo para llegar a ningún lado. Y en quinto lugar pudiéramos mencionar falsas creencias, o sea, ideas equivocadas que yo he estado repitiendo tantas veces en mi mente que ya creo que son ciertas. Básicamente una creencia es eso, una idea que yo repito y repito y repito en mi mente hasta el punto que llego a creer que es cierta aunque sea falsa. De estas falsas creencias pues hay muchísimas, ¿verdad? Prejuicios, cuestiones religiosas, el creer porque la maestra en primaria me dijo que yo era muy bruto, el que no voy a poder destacar en la vida, en fin, muchas cosas que están ahí en mi cabecita, a veces a nivel subconsciente, que ni siquiera sé que están, pero que están trabajando en mí para que yo no use mi capacidad de elegir y me resigne a una vida fea que no me gusta. Entonces tenga cuidado con esa cuestión. ¿Elige usted su vida o eligen las circunstancias o eligen las personas y usted simple y sencillamente se limita a ir pues para allá, para donde eligieron los otros? Piensa en eso. Estamos diciendo entonces que el chiste para poder automotivarnos es empezar a elegir. ¿Empezar a elegir qué cosa? Pues empezar a elegir nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras actividades, el tipo de personas que vamos a tratar, el tipo de ideas que vamos a manejar. Eso es lo que tengo que empezar a elegir. No voy a elegir por la vida de otras personas. Voy a elegir para la mía exclusivamente. Y en esos términos, para yo poder ir encontrando esa manera de vivir que en un momento dado a mí me resulta satisfactoria, para encontrar eso tengo que tener en cuenta dos cosas. Hay dos factores que son importantes para producir esa automotivación. En primer lugar, podríamos hablar de las necesidades psicológicas que tenemos las personas. Estas necesidades psicológicas las tienen todos los seres humanos, no importa si son chinos, africanos, y básicamente pudiéramos decir que son 4. En primer lugar, necesitamos sentirnos queridos. En segundo lugar, necesitamos sentirnos protegidos. En tercer lugar, necesitamos sentirnos aceptados como somos. Y en cuarto lugar, necesitamos sentirnos valiosos o importantes. Las personas tratarán de satisfacer eso de diferentes maneras, pues según su cultura. Pero en todas las culturas, los seres humanos tratarán de satisfacer esas necesidades psicológicas, porque pudiéramos decir que vienen en nuestros genes. Ese es el primer factor que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo voy a satisfacer esas necesidades psicológicas a través de mi actividad, de mis relaciones interpersonales, etcétera? El segundo punto importante aquí son lo que pudiéramos llamar las necesidades creadas por la educación. Esto ya depende más bien de la cultura donde crece la persona. En ciertas culturas se fomenta mucho el deporte, en otras se fomenta el dinero, en otras se fomenta, decíamos, el quedar bien con las personas. Entonces, estas necesidades creadas por la educación son un poco más particulares, tienen que ver más con el ambiente donde creció la persona. Pero entre esas dos es donde hay que balancear las cosas. Por así decirlo, si yo encuentro una actividad, una manera de vivir, en donde se satisfacen mis necesidades psicológicas
y las necesidades que se crearon por la educación que recibí, yo voy a estar muy, muy a gusto. Me voy a sentir muy bien en esa actividad o en esa manera de vivir, porque los dos factores que necesito tener en cuenta van a estar siendo satisfechos. Y como me voy a sentir bien, pues me va a dar ganas de hacer las cosas y va a aparecer esa fuerza que estamos llamando automotivación. Para ser un poquito más específicos en este punto, en primer lugar hablaremos de esas necesidades psicológicas que tenemos que satisfacer nosotros, voy a decirlo así, aquí en México, que tienen que ver con los mismos 4 puntos. Quiero sentirme querido, protegido, aceptado y valioso. Pero eso, aquí en México, nosotros lo manifestamos de diferentes maneras. En primer lugar, decimos, tengo necesidad de prestigio. Necesito que mi nombre sea un buen nombre. Necesito que cuando me mencionen, las personas digan, don Mario, qué importante. El prestigio tiene que ver con ese ser bien visto, ser considerado honesto, capaz, exitoso, etc. Necesito que mi nombre tenga prestigio. También necesito estatus. El estatus tiene que ver con ser de las personas consideradas, voy a ponerlo así, de las de arriba. El estatus tiene mucho que ver con el puesto que ocupo en mi trabajo, tiene que ver con la colonia donde vivo, tiene que ver con el carro que traigo, tiene que ver con la ropa que uso, ¿verdad? El estatus es ese sentirme que la hago. Una persona que no se siente con el estatus adecuado, ¿verdad? Normalmente va a andar batallando con su autoestima, va a tener algunos complejos de inferioridad y cosas por el estilo. En tercer lugar, necesitamos sentirnos aceptados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llegue a un lugar, que cuando encuentre a personas, me hagan sentir aceptado, que les dé gusto que me ven. Yo necesito saber que esas personas les gusta estar conmigo, que sienten que ganan algo al estar conmigo. Yo necesito ser aceptado en mi núcleo social. Por eso muchas personas ahorita en la actualidad, si las dan de baja del Facebook, es drama nacional. Y se sienten rechazados y se sienten inadaptados y se sienten muy mal. ¿Por qué? Porque al darlos de baja del Facebook les dijeron no eres aceptado. Y eso, aunque es una simplada, a veces se vuelve drama nacional. Otras cosas es la necesidad de sentirnos valiosos. Necesito sentir que mi presencia es importante. Cuando nos dicen, no importa si te vas porque ni sobra el que se queda, ni falta el que se va, pues eso nos da muy para abajo, porque nos hace ver que no tenemos ningún valor para las otras personas y que les da lo mismo si estoy que si no estoy. Otro punto importante es la necesidad de sentirme seguro. Aquí no es tanto seguridad contra el huracán, es más bien la necesidad de sentir que si me enfermo, por así decirlo, alguien me va a dar el vaso de agua. Necesito saber que estoy rodeado de personas y a lo mejor en cierto modo de cuestiones materiales que me hacen sentir seguro. Un ejemplo típico de esto son las pólizas de seguros, en donde ninguna póliza de seguros me garantiza que no me voy a enfermar. Pero me siento seguro de tener la póliza de gastos médicos porque eso me hace sentir que si algo pasa, hay modo de resolverlo. Me da seguridad. Y por último, la necesidad de trascender. Esto quiere decir básicamente que cuando me muera se acuerden de mí. Y para satisfacer esa necesidad de trascender, hacemos cosas muy curiosas. Por ejemplo, siempre le ponemos a nuestros hijos o a nuestros nietos nuestro nombre. Por otro lado, hay personas que no resultan interesantes para nadie.
y la persona se pasa un año de su vida escribiendo su autobiografía. Y uno dice, pero ¿para qué está escribiendo eso si nadie la va a leer? Es que en realidad la persona no está escribiendo su biografía para que la lea nadie. La está escribiendo para sentir que cuando se muera, ahí va a estar un libro que va a recordarle a las otras personas que existió. Otro ejemplo típico, sobre todo en personas que tienen un nivel económico importante, que van al hospital fulano y dicen, ok, yo les voy a ayudar y voy a construir un cuarto para la máquina de rayos X. Pero quiero que mi nombre aparezca en la parte de arriba de la puerta. Y si la persona del hospital le dice, pues lo siento mucho, pero ahí va a decir radiología, no podemos poner su nombre. Entonces la persona dice, pues entonces no les ayudo a construir el cuarto. Porque en realidad lo que lo movía no era su altruismo, era su necesidad de trascender, y al poner su nombre arriba de la puerta, pues se van a acordar de él a fuerzas, ¿verdad? Esas son necesidades que en un momento dado, en nuestra cultura, tratamos de satisfacer, pues de esas formas. Ahora hablemos un poquito sobre las necesidades que han sido creadas por nuestra cultura, que es el segundo punto importante para tener en cuenta. Estas necesidades creadas son cosas que, repito, pueden variar de una cultura a la otra. Aquí nosotros en México, las más comunes son las siguientes. En primer lugar, lograr metas. Estas personas no les interesa ser reconocidos en público, no les interesa mucho el dinero, incluso lo que les interesa es lograr lo que se proponen. Un ejemplo típico de estas personas son esas que van y hacen una expedición ellos solos al Everest, o a subir cualquier montaña, o a cruzar cualquier río, pero lo hacen no para recibir admiración de personas ni dinero, muchas veces incluso ellos mismos se pagan los gastos. Lo que buscan es lograr la meta que se propusieron. Eso para ellos es muy importante en términos de negocios, en términos de deportes, etc. La segunda cuestión importante para nosotros aquí es obviamente la satisfacción de otras personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del qué dirán? Muchas personas, sobre todo nosotros aquí en México, nos vemos impulsados a vivir para las personas en lugar de con las personas. Nos resulta muy, muy importante el que esas otras personas estén bien conmigo. Y llegamos a veces a situaciones tan aberrantes como, por ejemplo, cuando toleramos maltrato físico, cosas por el estilo. En tercer lugar, una cosa que es muy importante para algunas personas aquí es el competir. Este ejemplo típico lo podemos tener en los deportistas, obviamente, ¿verdad? Hay deportistas que por sí solos no subirían al Everest para lograr la meta. Pero si le decimos, pero te vamos a poner el campeón de Rusia de subir montañas, entonces el amigo dice, órale, porque le me interesa es ganarle al ruso, no me interesa subir la montaña como pudiera ser la primera persona. Y por último tenemos lo que pudiéramos llamar el poder. El poder es algo muy curioso, es muy interesante, y básicamente lo pudiéramos definir como la capacidad de hacer que otras personas hagan lo que no quieren hacer. Es muy fácil hacer que las personas hagan lo que quieren hacer, pero necesitamos eso que llamamos poder para poder hacer que las otras personas hagan lo que no quieren hacer. El poder es algo adictivo, obviamente el ejemplo típico pueden ser los políticos o pueden ser algunos empresarios, que en un momento dado no les interesa ya ni siquiera ganar más dinero, es seguir en el juego. Ahora, hay algunas personas que consideran aquí un quinto factor, que normalmente no se ve como una necesidad creada, sino como una manera de conseguir las otras cuatro, y es el dinero. La mayoría de las personas quieren dinero
para poder hacer las otras 4 cosas que mencionamos antes. No buscan el dinero de por sí como si fuera un avaro. Buscan el dinero para satisfacer esas otras necesidades creadas. Por eso algunas personas que trabajan en estas cosas dicen el dinero no es una necesidad creada como tal, es una cuestión que me sirve como un medio para satisfacer un fin. Bueno, una vez que hemos visto un poquito sobre las necesidades que nos pueden llevar a automotivarnos, la idea es ver ahora cómo encaja todo esto para producir ahora sí un patrón de comportamiento en mi mundo físico. Porque sin ese patrón de comportamiento no va a suceder absolutamente nada en mi realidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que ya conozco que puedo elegir, una vez que conozco mis necesidades insatisfechas, entonces lo que puedo hacer es usar esas necesidades insatisfechas para buscar realizar acciones que me permitan obtener metas u objetivos a través de los cuales yo satisfaga las necesidades. Como va a ser algo importante para mí, entonces le voy a echar ganas, la cosa va a funcionar bien y eventualmente mi esfuerzo producirá un resultado tangible. Entonces, cuando ya hemos pasado ese periodo de analizar mis necesidades, cuando ya las ubiqué bien, entonces viene el momento de elegir una acción, una actividad, a través de la cual voy a satisfacer esas necesidades. Y como son necesidades mías que realmente me gustaría satisfacer, me voy a mover. Entonces, lo primero que va a pasar es que voy a buscar elegir una meta que sea deseable para mí. Esa meta tiene que ser algo que me guste, obviamente, y tiene que ser algo libremente elegido. Esa meta me permitirá alcanzar mis necesidades insatisfechas. Cuando tengo ya esa meta claramente definida, entonces aparecerá algo que llamamos entusiasmo. El entusiasmo es ese gusto, esa emoción de qué suave que voy a empezar a hacer esto o aquello. El entusiasmo, entonces, va a generar en mi mente lo que podríamos llamar automotivación. Recuerde, la automotivación es una fuerza que ya me dispone a la acción. Es el paso anterior a actuar. Si yo quiero llegar hasta la acción, tengo que pasar por esas 3 cosas. Y cuando ya elegí mi meta, cuando ya me gusta pensar en ella y produce entusiasmo, cuando me motiva, entonces es automático el que yo voy a accionar. O sea, a través de mi comportamiento, voy a modificar, por así decirlo, mi entorno, mi realidad física, para concretar esa meta deseable y al concretarla satisfacer mis necesidades insatisfechas. Así es como se va dando ese proceso a través del cual las personas pueden realmente terminar lo que se proponen o conseguir lo que se proponen. Oímos muchas personas que dicen, es que yo no tengo voluntad, empiezo con muchas ganas y luego se me quitan, o empiezo las cosas y nunca las termino. Es porque no han seguido este proceso que estamos mencionando y quieren hacerlo como quien dice a pulmón, únicamente usando su fuerza de voluntad. Eso no funciona así. En psicología hay un principio importante que dice que primero la imaginación imagina y después la voluntad mueve. Si yo espero concretar mis objetivos únicamente a través de fuerza de voluntad, creo que los resultados van a ser realmente lamentables y el esfuerzo nunca va a ser proporcional a los resultados que tenemos. Tiene que haber esas 4 cosas, una meta deseable, a través de la cual yo satisfaga mis necesidades. Esa meta va a producir entusiasmo, ese entusiasmo me va a disponer a la acción, o sea, ya es una fuerza que me va a llevar a actuar.
Y al actuar, entonces se cierra el proceso y yo puedo ver materializado, por así decirlo, en mi realidad física, mi objetivo. Creo que en este punto vale la pena hacer una pausa, porque con todo el material que has estado oyendo hasta ahorita, tal vez ya se te han ocurrido algunas ideas concretas en cuanto a esas necesidades, en cuanto a esos objetivos que en un momento dado pudieras tener. Entonces vamos a dejar un espacio aquí, tal vez unos 5 minutos, para que tú puedas, en caso de que quieras hacerlo, hacer algunas notas de ideas preliminares que ya se te han venido a raíz de la plática que estamos teniendo. Entonces te voy a dejar un ratito para que puedas hacer notas o reflexionar sobre lo que ya hemos visto.
terminado nuestra primera parte del tema. Ahora quisiera tocar el tema desde una forma un poco diferente, que normalmente no se acostumbra en este tipo de temas porque se supone pues que no tiene nada que ver con eso, cuando en realidad tiene todo que ver con eso. El asunto es qué papel juega ese ser que llamamos Dios en este tipo de cosas. De antemano, mi mayor respeto, obviamente, a cualquier sistema de creencias que usted pueda tener. Obviamente no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la relación personal con esa divinidad. Si usted le llama Dios, le llama Jehová, le llama Tao, le llama Brahma, arquitecto universal, como lo hacen los masones, está perfectamente bien. Mi interés no es abordar temas del punto de vista religioso, sino, repito, de la relación personal que usted necesita tener con ese ser. Entonces, de antemano, mi mayor respeto, y vamos mencionando un poquito sobre qué papel juega Dios en esta cuestión de la automotivación. Es hora de agregar al tema un ingrediente interesante, porque es absolutamente necesario tenerlo en cuenta si usted quiere realmente estar automotivado y lograr las cosas que quiere en su vida. A lo mejor se ha preguntado usted por qué muchas veces usted desea hacer cosas buenas, entiende que son convenientes, o sea, todo está claro en su mente, pero de alguna forma algo pasa siempre que le impide lograr, terminar, hacer esa cosa que usted sabe que es tan importante. Y aquí es donde entra este tema de Dios, porque muchas veces, principalmente por una mala educación al respecto, no le entendemos muy bien al asunto y confundimos esa relación personal con Dios con la religión, lo cual obviamente no tiene mucho que ver. Es algo así como la gimnasia con la magnesia. Suenan parecido, pero no tienen nada que ver. Entonces, si usted quiere en cualquier aspecto de su vida funcionar bien, que sea exitoso, que las cosas salgan realmente como usted quiera, tiene que tener en cuenta que esa inteligencia infinita que normalmente llamamos Dios, tiene que jugar en el juego. Y ahorita le voy a explicar por qué. Voy a mencionar algunas citas de su Biblia, simple y sencillamente como un respaldo a lo que voy a comentar. Obviamente lo que voy a comentar no es nuevo, no lo inventé yo, siempre ha sido conocido por todos los místicos que se dedican a este tipo de cosas, y lo único que vamos a hacer es respaldarnos en ese libro que yo creo que la mayoría de las personas entendemos que no es un libro normal, y que lo que dice en ese libro tiene razón de ser. Como usted puede ver ahí en la cita de Juan 15, ahí se nos empieza a hacer ver, siempre en parábolas, siempre con figuras, el hecho de que sin esa relación personal con Dios, realmente estamos muy limitados. Como dice ahí al final, ¿verdad? Si alguien permanece en mí, yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y eso, créanme, no es una exageración. Así funciona. En caso de que usted trate de trabajar por sí mismo, voy a decirlo así, quien va a controlar su proceso de toma de decisiones y de comportamiento es esa cosa que llamamos ego. Si no tiene mucha información al respecto, pregúntele por ahí al señor Google, ese señor sabe todo, ponga por ahí ego y aprenda al respecto, porque es súper importante. La relación con Dios nos ayuda porque nos permite manejar nuestro ego adecuadamente. Esa es la situación real. Si usted cree que lo que dice el cuadrito verde es una exageración, en la siguiente diapositiva le voy a mostrar algo que probablemente responda muchas de sus propias preguntas hacia usted mismo o usted misma, en el sentido de por qué no puedo funcionar en forma óptima si yo entiendo que ese es el modo de funcionar.
Hay muchas cosas que desgraciadamente no sabemos muy bien y que pues es difícil a veces que nos lo expliquen o encontrar la solución. Me imagino que usted se ha dado cuenta que en muchas situaciones de su vida usted quiere hacer cosas buenas y no puede. Y eso genera muchas culpas y genera a veces algunos incluso luchas psicológicas, estados depresivos, muchos sentimientos de culpa, porque según yo, pues debía de poder. ¿Cuál es el lío? Entiendo de qué se trata, sé que es bueno, tengo los elementos para hacerlo, pero a fin de cuentas descubro que no funcionan las cosas como yo esperaba. Bueno, aquí tiene usted la razón. Es muy importante leer despacio ese texto, porque le va a dar la impresión de que alguien hace 2000 años ya sabía que usted iba a hacer lo que está haciendo, y simple y sencillamente se dedicó a escribir ese pedazo, porque realmente parece que es algo que se escribió ayer. Todos los seres humanos tenemos este problema, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien, sé que tengo que hacerlas, sé que son buenas, como dice ahí, aún queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. ¿Le suena familiar? Bueno, todos tenemos ese problema. Entonces, es importante ir sabiendo eso. Usted funciona en base a un diseño, no funciona como usted quiere. Su mente tiene una estructura, usted está construido de cierto modo, y si no se ajusta al diseño, pues creo que se va a meter en muchos problemas. Entonces, aquí puede usted ver que en un momento dado, como dice al principio, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino precisamente aquello que odio es lo que hago. Entonces, tranquilícese, no tiene un tumor en la cabeza, ni está embrujado o embrujada, simple y sencillamente está reaccionando como un ser humano. Lo interesante son las últimas dos líneas. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Si esto hubiera sido escrito ayer, le hubieran puesto, ¿quién me librará del poder del ego? Y luego está la respuesta, solamente Dios. Por eso lo necesitamos, porque sin Él, usted no puede funcionar adecuadamente, independientemente de que rece o no. En la siguiente diapositiva la idea quedará más clara. Dicen que en una ocasión una persona le preguntó a un místico, a una persona entendida en estos asuntos de espiritualidad, que le preguntó que por qué necesitábamos a Dios en los tiempos actuales, en donde tenemos pues la tecnología que tenemos, en donde podemos hacer tantas cosas, en donde hay mucho conocimiento, en donde ha habido descubrimientos interesantes. Esta persona le decía al místico, ¿para qué necesitamos a Dios? Y el místico dio una respuesta contundente y que no podía ser más apegada a la realidad. El místico respondió, necesitamos a Dios para que nos proteja de nosotros mismos. Yo no necesito a Dios, ni usted necesita a Dios para que me proteja del huracán o del camión. De eso nos encargamos nosotros. Necesitamos a Dios para que nos proteja de nuestro ego, diría el psicólogo o el neurólogo actualmente. Entonces es importante entender eso, por la siguiente cuestión. No es muy complicado una vez que uno le empieza a entender al asunto. Este asunto de Dios funciona muy parecido, por no decir idéntico, a cómo funcionan los celulares. Un celular parece que realmente en la actualidad puede hacer muchas cosas. Y sí puede hacer muchas cosas, siempre y cuando esté conectado a Telcel, por así decirlo, a la compañía de teléfonos. Porque de por sí solo, el celular no puede hacer muchas cosas, casi que nada más sirve de pisapapel. Pero si ese celular se conecta a la compañía telefónica, entonces ese celular hace maravillas. Porque en un momento dado, las capacidades del celular no están en el celular. Las capacidades del celular están en Telcel. Y el celular que usted tiene se conecta a la compañía
para poder usar todas esas cosas que están en la compañía, no en su teléfono. Por eso cuando le cortan la cuenta por falta de pago, pues no puede hacer nada con su celular. Bueno, haga de cuenta que Dios es nuestro Telcel, voy a ponerlo así, ¿verdad? Nosotros somos como el teléfono y tenemos que estar conectados a esa divinidad, a esa inteligencia infinita, decíamos, para poder utilizar sus capacidades, no nuestras capacidades. Y como sus capacidades sí son realmente poderosas, entonces como seres humanos podemos funcionar bien. Pero en realidad no estamos funcionando en base a nuestros recursos, estamos funcionando en base a los recursos de Dios, al margen de que si usted reza o no reza. Porque hay personas que son, como normalmente decimos, cucarachas de iglesia, y están de Dios como de aquí a la luna. Y uno lo nota porque dice, qué curioso, esa persona habla mucho de Dios, reza, participa en sus ceremonias dominicales o lo que sea, pero su vida es infeliz, su vida es fea, porque no necesariamente hay esa conexión. Esa conexión se da en base a su manera de vivir, no en base a su manera de rezar. Pero cuando usted aprende cómo conectarse con esa fuerza, ahora los científicos le llaman de muchos modos, le dicen matrix, le dicen campo, los más rebuscados le dicen energía oscura. Hay muchos nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Es una inteligencia que controla todo lo que pasa en el universo, con mi permiso o sin él. Y nosotros estamos diseñados para estar conectados con esa fuerza, igual que el celular está conectado a Telcel, porque así está diseñado. Si no obedece su diseño, el celular no va a funcionar bien. Igual si nosotros no obedecemos nuestro diseño, tampoco vamos a funcionar bien. Eso es definitivo. Si habláramos en la terminología que normalmente usamos actualmente en los teléfonos celulares, podríamos decir que ese teléfono, como el que se ve ahí en la imagen, tiene muchas aplicaciones. O sea, son programitas diferentes que pueden realizar funciones específicas. Y que en Telcel, obviamente, existe toda la infraestructura necesaria para que esas, diríamos, aplicaciones funcionen. Bueno, haga de cuenta, Dios también tiene ciertas cosas que pudiéramos llamar como aplicaciones que nos sirven a nosotros para poder funcionar bien. Esto es lo que Dios produce en las personas. Y aquí hay que hacer un pequeño alto, porque estas cosas usted no las puede conseguir en ninguna parte. Nadie las tiene. No las puede comprar en una tienda de autoservicio, no las puede pedir por catálogo. La razón por la cual Dios es importante es porque Él es el único que tiene estas, como en el teléfono, aplicaciones que usted necesita a fuerzas si quiere tener una vida plena. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Lo que Dios produce en las personas son esas cosas que aparecen en la lista. Aparecen en su Biblia en la cita esa, Gálatas 5:21. Analice su vida personal y vea cómo anda en cuanto a esas cosas que están en su lista. Y verá, porque a la mayoría así nos pasa, que andamos bastante escasos. Y voy a ponerlo así, esas aplicaciones son fundamentales para que un ser humano tenga una vida plena. No hay vuelta de hoja. Por eso Dios siempre ha sido tan importante, desde el tiempo de las cavernas. A lo mejor en aquel entonces se visualizaba a Dios como una montaña, como una piedra, no sé. Pero desde el tiempo de las cavernas, Dios siempre ha estado presente. Aunque las religiones, esas cambian. Pero Dios siempre ha estado presente, porque el ser humano sabe, siempre ha sabido, que sin Dios no puede tener lo que está en la lista. Sin religión sí se puede tener lo que está en la lista, pero sin Dios no se puede tener lo que está en la lista. Y si usted aspira a tener una vida plena, más vale que consiga esas cosas, pero no las va a poder pedir por catálogo. El Creador, esa inteligencia, se las reservó, y como Telcel
son aplicaciones que nos presta para poder tener una vida plena. Y si no me cree, no hay problema. Analícese en función de cómo anda, ¿verdad?, su vida con relación a esas cosas. Y verá que mientras menos de esas cosas tenga, más infeliz es. Mientras más de esas cosas tenga, más feliz es. Tiene una vida bonita, plena. El problema es que nos dijeron que esas cosas yo las tengo que sacar de mi ronco pecho. Y no funciona así, no están ahí. Por poner un ejemplo, la paciencia o la serenidad o tranquilidad interior, como usted lo quiera llamar, vea cuántas veces ha buscado paciencia dentro de usted. Y se dará cuenta que nunca tiene. El punto es que no tiene porque nadie la puso ahí. Pero su mamá no le dijo. Entonces viene su mamá y le dice, tienes que tener paciencia con el muchacho. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Yo sé que tengo que tener paciencia, pues no la tengo. Pero nadie me dice, es una aplicación de Dios que tú tienes que conectarte para, voy a decirlo así, como en el teléfono, para bajar esas cosas, esos recursos y poder funcionar bien. Esa es la razón por la cual Dios es importante. Sin conectarnos con Dios es imposible tener eso que está en la lista. Y si usted no tiene lo que está en la lista, su vida va a ser un infierno. No hay otra opción. Tal vez se sienta un poco sorprendido por lo que he estado comentando, pero es una buena noticia, porque si usted desea una vida bonita, es posible. Hay muchas personas que tienen una vida plena. Lo único es que hay que ir sabiendo cómo. Usted aprendió de chico una idea que es totalmente falsa, pero que la manejamos como cierta. Querer es poder. Vaya cayendo en cuenta que eso no funciona muy bien. De hecho, no funciona para nada bien. Porque es falsa la idea. Vea cuántas cosas buenas ha querido usted hacer en su vida y no ha podido. Porque querer no es poder. Hay que empezar a caer en cuenta que tenemos muchas creencias que son falsas y que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida. Porque cada vez que usted las usa, no funcionan y generan una cosa que llama problemas. Y problemas traen sufrimiento. Entonces, la buena noticia es que sí se puede vivir bien y que esas cosas que están en la lista, que usted necesita tanto, están disponibles, pero no las va a tener a base de fuerza de voluntad. La va a tener a base de conectarse con su Dios. Si usted no sabe hacer eso, pues tendrá que aprender, pero se aprende como cualquier otra cosa. No hay problema por ese lado. Es solo ir ubicando. La idea correcta es saber es poder. Y en ese sentido, las dos palabras más peligrosas que existen para su bienestar son dos palabras nomás. Esas dos palabras son ya sé. Cuando usted usa esas palabras, cierra su capacidad de aprender. Y eso, créame, es un error garrafal. Siempre puede seguir aprendiendo más de lo que sea. Y si tiene la actitud de aprender, entonces podrá mejorar, porque podrá saber cosas nuevas y mejores que le permitirán hacer las cosas mejor. No se preocupe mucho, ya existe el modo de funcionar, solo hay que aprenderlo. Ahora, su Dios, ese que hemos estado hablando, también tiene buenas noticias para usted. Eso se lo manda a decir en el libro ese que se llama Josué, capítulo 1, versículo 7. Para que no se desespere, hay esperanzas concretas de una vida bonita, pero hay que aprender tal vez algunas cosas que por no sé qué razón no ha aprendido. Pero no se le olvide lo que dice ahí el texto, es importante. Sobre todo esos renglones al final. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora su parte es como cuando vamos con el ginecólogo, flojitos y cooperando. Si usted busca información, si usted busca mejoría, la va a encontrar. Porque su Dios, esa inteligencia infinita, que se interesa mucho por usted, y diríamos que lo ama,
está dispuesto a enseñar lo que usted necesite, solo hay que ponernos de modo. Ya para terminar, me gustaría agregar algo más. Es una maravilla que usted quiere estar automotivado, que quiere tener entusiasmo, que quiere estar mejor. Todo eso está perfectamente bien. Pero a veces se nos olvida algo garrafal. Estamos rodeados de otras personas. Y esas otras personas no necesariamente están tan encantados como usted sobre su idea de mejorar. Y aunque le sorprenda un poco, muchas veces esas personas están incluidas en eso que usted llama familia. Para la mayoría de las personas, sobre todo personas que le han impuesto a usted cargas que son de ellos, que usted maneja, no van a estar muy de acuerdo en que usted mejore y prospere, porque eso no les conviene. Entonces, de algún modo tiene que tener en cuenta que hay que cuidarse un poquito de que las otras personas no maten su capacidad de mejorar, su deseo de progresar. Lo van a hacer a través de la crítica, a través de la desaprobación, a través del rechazo. Y eso no es raro, siempre sucede así. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que eso puede pasar y necesitamos saberlo para cuidarnos. Y en ese sentido, yo le recomendaría lo siguiente. Vea lo que aparece en su pantalla. Esas cosas que están ahí son fundamentales. Si usted quiere proteger su capacidad de automotivación, su deseo de progresar, porque, repito, no todas las personas están tan contentas como usted de que usted quiera mejorar. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. No pida permiso para ser feliz, pues no le vamos a dar. No nos conviene que usted sea feliz. Necesitamos un usted deprimidón, sin un proyecto de vida propio, baja autoestima, porque ese usted es manipulable. Si usted es feliz, se siente bien, está sano, va a ser difícil de manipular, y eso no nos conviene. Todas esas cosas son importantes. No se culpe a usted mismo si las cosas no salen como esperaban. Tiene que aprender a amarse en forma incondicional. La mayoría de nosotros, cuando nos salen las cosas bien, que eso no quiere decir que salieron bien, quiere decir que salieron como yo esperaba. Nos apapachamos y nos queremos mucho. Pero cuando me equivoco, cuando las cosas no salen como yo esperaba, yo soy el primero que me doy contra la pared. Así no funciona la gente exitosa. La gente exitosa no depende de los resultados para definir cómo se siente. Tiene que aprender a amarse en forma incondicional. Y luego ese último punto es fatalmente importante. No le dé control completo de su vida a otra persona. Y esa otra persona puede ser su mamá, su pareja, sus hijos, su cuñado, su suegra, el jefe de su trabajo, su mejor compadre, su mejor comadre. No le dé control completo de su vida a otra persona. Puede oír todas las opiniones que quiera y puede preguntar todo lo que quiera. Pero aquí el punto es que la última decisión que usted tome, o sea, la decisión definitiva, la debe de tomar usted. Por la simple y sencilla razón de que si usted se equivoca, aunque sea una opinión de otra persona, si usted se equivoca, usted va a pagar el pato. La factura va a salir a su nombre y esa factura se llama sufrimiento. Eso le da derecho a reservarse siempre la última opinión. Pregunte, oiga, lea, vea en el internet, pero siempre, ya al tomar la decisión final, que sea usted. Si le da completo control de su vida a otra persona, la vamos a usar. Lo vamos a usar o la vamos a usar. ¿Por qué? Porque primero estamos nosotros en este mundo individualista que tenemos. Dicen que ahora las cosas funcionan por la ley del embudo. Lo ancho para acá y lo picudo para allá. Entonces tiene que ser muy astuto en ese sentido. Cristo decía, tienes que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Se dijo manso, no menso o mensa. Entonces hay que ponerse abusado porque este asunto de vivir bien tiene truco. Y si usted los va aprendiendo, que a lo mejor ya sabe muchos, sencillamente no lo ha aplicado tal vez.
Pero si usted los va aprendiendo, va a vivir muy bien. Y seguramente su vida futura podrá ser muy bonita. El asunto es irnos aplicando, ir aprendiendo, ir cambiando nuestras creencias equivocadas, y en un proceso gradual, usted tendrá mejor calidad de vida. Y gracias a que estará automotivado, o sea, esa fuerza dependerá de usted, va a lograr todo lo que se proponga y su vida va a estar bien. No se preocupe por eso, sí se puede. Muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo con nosotros. Realmente espero y deseo que el tema haya sido ilustrativo para ti y que te permita tener una mejor calidad de vida en el futuro. Estamos a tus órdenes, cualquier cosa, ahí vas a ver los datos donde te puedes comunicar conmigo. Por favor, no la pienses dos veces. Si crees que podemos aportar un poco más sobre el tema o aclarar algunas dudas, bienvenido y bienvenida a tu pregunta, y estaremos en contacto más adelante con otros temas como este. Que estés muy bien, que Dios te bendiga.